Mishnah 55, Karilla A, último renglón en la tercera palabra, donde estaban los dos puntitos, Tashema. Teníamos la duda en la Gemara cómo interpretar las palabras que dijo Rabbi Meir. Rabbi Meir en nuestra Mishnah había dicho que en la mañana del 14 de Nisan, incluso en aquellos lugares en los que no se acostumbraba a realizar ningún trabajo, de todas maneras estaba permitido terminar el trabajo. Y sobre eso surgieron tres maneras distintas de cómo interpretar las palabras estas de la Mishnah. Por un lado podemos decir, se puede terminar lo que se comenzó, pero siempre y cuando que sea para el Moed, para la festividad, si es algo necesario para la festividad. De lo contrario, no se puede ni siquiera terminar. Esa es una manera de interpretar nuestra Mishnah. Otra manera de interpretarla podría ser que se puede terminar, incluso que sea no necesario para la festividad, como ya habían comenzado con anterioridad, podían terminarlo, y lo que es para la necesidad de la festividad está permitido incluso comenzarlo en el 14 mismo de Nisan. Una tercera interpretación sería que no marcamos ninguna diferencia, sea necesario o no sea necesario para la festividad, se puede solamente terminar el 14 y nunca comenzar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar ahora de averiguar y disipar cuál es la interpretación correcta de nuestra Mishnah. Y nos dice así, Tashema. La Gemara nos trae una baraitá, aquella fuente externa a las Mishnayot, que nos dice, todo trabajo que es necesario para la festividad, Gomra Be'arba'a Asar, puede sí terminarlo y culminarlo el 14 por la mañana. Ematai aclara y nos dice, ¿cuándo es esto? Bismashit Hilba Kodem Arba'a Asar, siempre y cuando que él ya había comenzado previamente antes del 14 de Nisan. Pero si él no había empezado antes del 14, no tenía hecho absolutamente nada con respecto, por ejemplo, a esta tierra, no puede comenzar el 14 de Nisan en hacerla en absoluto. Afilu silsul katan, incluso si fuese como estudiamos anteriormente, incluso si es solamente fabricar un cordón para atarse sus vestiduras, igualmente están prohibidos. Incluso una pequeña gorrita tampoco puede tejérsela el 14 de Nisan. Entonces, vemos aparentemente de manera clara y concisa que aquí está diciendo que solamente se puede terminar si es necesario para la festividad. Y esto es lo que nos dice, si era necesario para la festividad, ahí solamente accedió a permitir la culminación del trabajo. No, pero si no era necesario para la festividad, no nos permitió ni siquiera la culminación. Entonces, cuando nosotros teníamos duda si hay diferencia o no hay diferencia, si es necesario para la festividad o no, que ambos se vamos a permitir culminar y en ninguno de los dos vamos a permitir comenzar, aquí vemos que sí hay diferencia y está claramente marcada que solamente se puede culminar y si es necesario para la festividad. Las dos condiciones, solo terminar el trabajo y únicamente si es necesario para la festividad, si no estaría prohibido. Dice la Gemara, yo puedo decir, no así, puedo interpretar que con respecto a culminar un trabajo ya comenzado previamente, va a estar permitido indistintamente si lo necesitamos para la festividad o no lo necesitamos. Culminar trabajos está permitido. Entonces, ¿por qué hizo hincapié en decirnos si era necesario para la festividad? Lo que quiso remarcarnos es lo siguiente, lo que hizo el hincapié que era necesario para la festividad es con respecto a lo que no nos habilitó a comenzar. Solo podemos terminar de hacer un trabajo, pero comenzar, incluso si es algo sencillo y corto y es necesario para la festividad, tampoco lo vamos a permitir. Por eso es que remarcó el tema de necesario para la festividad.
para enseñarnos una novedad más grande, que incluso necesario para la festividad, no se puede comenzar a hacerlo, ni siquiera si se trata de algo pequeño y que se puede hacer rápidamente. Entonces, una de las tres dudas sí la pudimos aclarar. No hay lugar a interpretar que se puede comenzar y terminar de hacer trabajos si son para la festividad. Así que claramente lo que dijo Rabbi Meir en nuestra Mishnah, se termina trabajos del 14 de Nisan, eso es siempre. Nunca vamos a habilitar a comenzar esa posibilidad que teníamos. Esa sí la podemos erradicar y determinar que comenzar trabajo no se puede ninguno, ni siquiera si es necesario para la festividad. Pero todavía seguimos teniendo la duda. ¿Se puede terminar cualquier trabajo, sea necesario para la festividad o no sea necesario? O todavía, ¿sí? Vamos a marcar diferencia. Tashema. Entonces nos trae otra nueva otra nueva fuente externa que dice, Rabbi Meir Omer, Kol menachal shehi letzorech hamoed, gomra be'arba'asar. Todo trabajo que es necesario para la festividad puede terminarlo el 14 por la mañana. Ve'she'ena letzorech hamoed asur. Pero si no es, dice claramente, pero si no es necesario para la festividad, está prohibido incluso de terminarla. Y hacen trabajos normalmente el 14 por la mañana en aquellos lugares donde acostumbran a hacer trabajos, pueden hacer el 14 por la mañana libremente. Es decir, esto que nosotros acabamos de aclarar, que no se podría terminar si no es necesario para la festividad, es en aquellos lugares donde no acostumbran a hacer trabajos, pero en lugares que acostumbran a hacer trabajo, hacen libremente. Entonces, los lugares que acostumbran a hacer trabajos hacen libremente. En lugares que no acostumbran a hacer trabajos, no le permitimos hacer ningún trabajo, solamente le permitimos terminar alguno y que sea necesario para la festividad. Entonces, de esta sí, podemos determinar y precisar. Solo está permitido terminar trabajos que son necesarios para la festividad, y si no es necesario para la festividad, no se puede terminar. Shema Minna. Esto sí realmente entonces podemos aprender y así vamos a interpretar nuestra Mishnah. Cuando el Rabbi dijo terminan los trabajos, son solamente los que se empezaron con anterioridad y eran necesarios para la festividad. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de nuestra Mishnah. La Mishnah dijo al final, hay tres profesiones que sí están habilitados. Tres profesionales están habilitados para trabajar el 14 de Nisan. Nos dijo el peluquero, el sastre y también el lavandero. Explica la Gemara. Tana, estudiamos a Hayatim, los sastres. ¿Por qué tienen ellos sí permisión el 14 de Nisan de seguir trabajando? Nosotros encontramos con respecto a Holosh el Moed, a aquellos días semifestivos que se encuentran entre los Yamim Tovim, entre los días festivos de Pesach y de Sukkot, los días del medio, entre los primeros y últimos días que son Yamim Tovim, días que están prohibidos de Melajá, etc. Tenemos los días del medio que son semifestivos. Huló Shel Moed. Son los días de semana con festividad. Días comunes con festividad. Que sobre ellos nos trae ya el tratado de Moed Katán, que hay prohibición de realizar trabajos. Pero es una categoría intermedia. No son de las 39 labores prohibidas. Está permitido lo que sea necesario para el Moed, para la misma festividad, está todo permitido. Si no son actividades que se necesita profesión y se necesita tener meumán, tener la mano entrenada y capacitada para realizarlo, son cosas que cualquier persona puede hacerlo. Todo eso está permitido perfectamente en Hol HaMoed. Ahora bien, incluso que está permitido, está claro que la severidad de la prohibición que hay en los días de Hol HaMoed
es mucho mayor a la prohibición de realizar trabajos el 14 de Nisan. Por lo tanto, la conclusión a la que nosotros llegamos es la siguiente. Hayatín, estudiamos nosotros que el Hediot, Tofer, Kedarko, Bajolosh el Moed, la persona común puede coser en Hol HaMoed sin mayores inconvenientes. Si tiene que coserse el ruedo de su pantalón, si tiene que coserse botones, cualquier cosa que personas normales saben hacerlas, pueden hacerlas libremente en Hol HaMoed. Entonces, si incluso en Hol HaMoed, que es más severo, está permitido realizar todo tipo de costuras que las personas saben hacerlo, entonces en la víspera de Pesaj, el 14 de Nisan, incluso al profesional que se dedica a ese rubro, le vamos nosotros a permitir, ya que hay más permisión en la víspera de Pesaj que en los días del Hol HaMoed. Así también, Hazaparim y Akobsim, los peluqueros y los lavanderos, Sheker Abba Medinat Yam, también lo vamos a habilitar, porque nosotros encontramos que aquellas personas que llegaban del exterior con las embarcaciones en Hol HaMoed, estaba permitido, o salieron, ¿sí? O si estaban presos y los liberaron para esa fecha, entonces ellos no tenían la posibilidad de cortarse el cabello o lavar sus prendas mientras estaban encarcelados o mientras estaban en alta mar. Por lo tanto, a ellos se les habilitó el corte de pelo y el lavado de sus prendas, incluso en Hol HaMoed. Entonces, como con respecto a estos dos rubros, nosotros encontramos que tuvieron permisiones y hay manera permitida en Hol HaMoed exclusivamente de estas profesiones, entonces el 14 de Nisan, como dijimos que es más liviano, también se le va a permitir, incluso a priori, sin necesidad de situación forzosa, que llegó de viaje o que salía de la prisión. Agregó nuestra Mishnah que también los talabarteros, aquellos que trabajan con el cuero, les permitimos. ¿Por qué? Si nosotros encontramos que en Hol HaMoed, todos aquellos Yehudim que venían a cumplir con la mitzvah de peregrinar hacia el Bet HaMikdash en Pesach, Shavuot y Sukkot, tenían ellos permitido arreglar sus zapatos o sandalias que se le averiaron y se les rompieron en el largo trayecto que ellos iban y tenían que volver. Entonces a ellos se les habilitó poder arreglar sus zapatos. De la misma manera, decimos aquí lo mismo. Así como en Hol HaMoed encontramos permisión sobre ese rubro exclusivo, en la víspera de Pesaj lo vamos a permitir libremente. Ahora bien, ¿por qué entonces los Jajamim no pusieron en el listado también los talabarteros? Si esto aparentemente es indiscutido que se les permitió arreglar los zapatos a los que venían a peregrinar. Y si ya encontramos permisión, entonces el 14 de Nisan se tiene que permitir libremente, como en los demás casos. ¿Por qué aquí los Jajamim discutieron? Dice la Gemara, Bemaika miflege. ¿Sabes en qué están discutiendo? Mor sabar la medita hillat melajá, misof melajá. Él sostiene que nosotros podemos comparar lo que es arreglar, es decir, algo que ya estaba fabricado, se dañó, permitimos arreglarlo. Si así se puede arreglar, entonces también él considera que no hay diferencia entre arreglar o fabricar. Y como se permitió arreglar, también se permite fabricar. O Morsabar. En cambio, los Jajamim no están de acuerdo con esta lectura y nos dicen en la medinta hillat melajá, misof melajá. No podemos comparar lo que es arreglar un producto con su fabricación desde los inicios. Por lo tanto, sí, ellos pueden estar de acuerdo que se puede arreglar un zapato en la víspera del 14 de Nisan, pero no la fabricación del zapato. En cambio, en los casos anteriores, como el peluquero, como el lavar las ropas, nosotros estamos comparando exactamente la misma situación.
el pelo ya está en el cuerpo de la persona, las ropas ya existían, solamente se ensuciaron y permitimos lavarlas. Acá permitimos exactamente lo mismo. No avanzamos en otro tipo de trabajo distinto al que estaba habilitado en Hol HaMoed. Por eso los Jajamim no permiten la confección y fabricación de zapatos el 14 de Nisan. Ahora bien, continuando con las labores que estaban permitidas el 14 de Nisan o no, nos dice lo siguiente: Moshivin, Matenitin, una nueva Mishnah, Matenitin, Moshivin, Shobachim, la Tarnegolim, Beyot Dalet. Está permitido poner a empollar a las gallinas el 14 de Nisan sobre sus huevos. Es decir, si las gallinas pusieron huevos, entonces para que no se nos pierdan la posibilidad de producir nuevos pichones, permitieron hacer la costumbre, incluso en aquellos lugares, como estudiamos anteriormente, donde no acostumbraban a realizar trabajos el 14 de Nisan por la mañana, tienen permitido poner gallinas a empollar sus huevos. Y si ya teníamos una gallina que estaba empollando y esta se escapó, está permitido buscarla y traerla nuevamente para que siga empollando. Que esto aparentemente estaría de más, como lo vamos a analizar inmediatamente ahora en la Gemara. Incluso si se llegó a morir la gallina original que estaba empollando, tenemos permitido de tomar otra gallina y ponerla a empollar sobre estos huevos para que terminen de eclosionar. Así también, el 14 de Nisan está permitido limpiar los excrementos que van depositando los animales y limpiarlos y correrlos por completo del predio donde uno se encuentra y sacarlos afuera de su propiedad. En cambio, en Hol HaMoed no habilitamos sacar las deposiciones de los animales hacia afuera, si les permitimos molestarse y tomarse el trabajo de correrlos y ponerlos a un costado para que quede el espacio libre y posible de transitar. Pero no habilitamos a que los saquen a la calle, al lugar donde se ponían todos los excrementos, lo que llamábamos la ashpa, como una especie de basural, donde se colocaba todo. Eso no estaba permitido en Hol HaMoed, solo ponerlo a los costados de su propia propiedad. Y una tercera y última situación que analiza la Mishnah, está permitido llevar y traer objetos, prendas, etcétera, desde la casa de la persona hasta la casa del fabricante o del que pueda arreglarlo, y lo mismo también retirarlos. Se puede llevar y traer sin mayores inconvenientes, incluso que no sea necesario para la festividad. Es decir, nos estaríamos molestando en llevar algo o en traer algo, incluso que no sea necesario para la festividad, está permitido. Hasta aquí, a grandes rasgos, las leyes que nos está transmitiendo nuestra Mishnah. Vamos a pasar al análisis de estas, una por una. Dice la Gemara: la primera situación que analizamos era que se podía poner a empollar la gallina sobre los huevos. Dice ahora, hashta otuve motvenan. La Mishnah nos está habilitando a comenzar con el empollado también de la gallina. Es decir, aquí nosotros no teníamos nada, todavía no se había comenzado con ese proceso. Tenemos huevos solamente naturales recién puestos por la gallina y permitimos nosotros comenzar con el proceso de empollado. La segunda situación que analizó la Mishnah, que ya estaba empollando y se escapó la gallina, que podemos ir a buscarla y que siga empollando. Hace falta aclarar que está permitido. Amar Abaye, dijo Abaye, Sefa ata'an lehullo shel moed. Nos dice así: la última parte, cuando hablamos de regresar a la gallina que se escapó, eso está hablando en Hol HaMoed. Ya mencionamos anteriormente que en los días de Hol HaMoed
los días que van entre Yom Tov y Yom Tov de Pesach y de Sukkot, es más severa la restricción de realizar trabajos y labores mayor que el 14 de Nisan. Ahora bien, cuando nos dijo aquí en la Mishnah que podemos incluso regresar el animal, que eso es obviamente la gallina a depollar, que es algo más sencillo, eso es en Hol HaMoed. Es decir, que nuestra Mishnah está hablando en dos parámetros distintos. Primero nos dijo que se puede poner a depollar una gallina el 14 de Nisan. Eso permitimos a priori porque el 14 de Nisan, dijimos, es un día más permisivo. En cambio, cuando nosotros hablamos de Hol HaMoed, va a estar prohibido poner a empollar gallinas. Pero, si ya estaba empollando y se escapó, permitimos regresar a la gallina a que siga empollando. Entonces ahí está hablando esa segunda parte de la Mishnah con respecto a Hol HaMoed. Y sobre esta segunda parte de Hol HaMoed, la Gemara nos hace una aclaración muy importante. Amar Rabuná, dijo Rabuná, lo shanu ela toch shelosha lemerdá. Y estamos hablando de la permisión de regresar a la gallina a empollar. Esto es únicamente si estamos dentro de los 3 días que se había escapado la gallina. Es decir, que no pasaron más de 3 días entre que se fue la gallina hasta que nosotros la estamos regresando. De Aketina para Simramina, que todavía los huevos no perdieron el calor que les fue generando la gallina al empollar. Entonces hay más facilidad para que la gallina que traemos ahora de regreso siga empollando porque siente el calor y le es más fácil acomodarse nuevamente sobre los huevos. Pero Veahar Sheloshale Yeshivatá, y eso también siempre y cuando que ya había tenido 3 días de empollado. Entonces los huevos comenzaron su proceso de transformación y mutación, produciendo ya una especie de Sheretz Ha'of, una especie de reptil de aves, una transformación de la albúmina, de la clara y la yema del huevo, en un ser vivo. Por lo tanto, de paz da la vie legambre. Si nosotros no continuaríamos con el proceso del empollado, perderíamos por completo el huevo, porque ya no es posible consumirlo como un huevo común de gallina, ya que sufrió la transformación y comenzó a generarse y formarse el embrión del futuro pichón. Por lo tanto, ya quedaría prohibido de la Torá para consumirlo como un Sheretz Ha'of, o si no llegó físicamente a ser ya un embrión, de todas maneras ya alteró su color, su forma y su sabor y no es comestible. Entonces, nosotros no podemos exigir que la persona pierda su huevo por completo. Por lo tanto, nosotros le vamos a permitir en esa situación, porque se dieron las dos condiciones. Ya estuvo empollando 3 días y se empezó a formar, entonces no es posible comerlo como huevo. Y estamos dentro de los 3 días de haberse escapado, que es fácil hacer regresar a la gallina para que siga empollando. Ahí se permitió. Vale, verdad. Pero si ya pasaron más de 3 días desde que se escapó la gallina. Verdad. De paraj la simramina, que entonces el huevo ya perdió el calor y es dificultoso lograr que la gallina se vuelva a sentar para empollarlos. O si estamos dentro de los 3 días que había comenzado a empollar, se escapó hace un día, es fácil hacerla regresar, pero no estuvo empollando ni siquiera 2 días. De aquel lápiz y de vía ilegambre, la meadrina, que ahí no se echa a perder por completo el huevo, porque todavía es posible consumirlo como huevo. Entonces, al no estar perdido el huevo por completo, es verdad, quizás vamos a perder la posibilidad de que se forme de aquí un nuevo pichón y un embrión, pero todavía es comestible. Entonces no está perdido por completo, no le vamos a permitir en que se tome la molestia de tomar a la gallina y hacerla empollar. Así es la interpretación que dijo Rav Huna.
Amar, por su parte, me dijo, incluso que estemos dentro de los 3 días que había comenzado a empollar y no hubo una transformación y mutación tan grande, igualmente le permitimos a él que se moleste en traer a la gallina para que siga empollando. ¿Cuál es exactamente el punto de discusión? Mor Sabar, la primera opinión, Rav Huna sostiene, a una pérdida importante, nosotros la vamos a tomar en cuenta. Es decir, si se pierde por completo el huevo, nosotros ahí sí tomamos en cuenta esa pérdida y le permitimos entonces que regrese a la gallina para seguir empollando. Pero eso recién va a pasar luego de 3 días que estaba empollando, que ya no es posible comerlo en absoluto. En cambio, dentro de los 3 días, todavía es posible comerla. Es verdad que no todos la comerían porque ya se siente parte del cambio y la mutación que comenzó en su proceso de transformación, pero de todas maneras, varias personas todavía están aptas y se atreven a comerlas. Entonces no está perdido por completo. Si no está perdido por completo, entonces no podemos permitir. Así sostiene Rav Huna. En cambio, Mor Sabar me sostiene incluso a una pérdida pequeña, también los Jajamim estuvieron de acuerdo en permitir, y por lo tanto, como ya comenzó parte de la transformación, por más que es comestible para algunas personas, no tenemos por qué perder la posibilidad de que cualquier persona pueda tener provecho de ese huevo, y le permitimos entonces traer nuevamente a la gallina para que siga empollando. Dice ahora, Gorfin Mitahat. Pasamos ahora entonces al segundo din, a la segunda ley que figura en nuestra Mishnah. ¿Cuál es la segunda ley que figura en nuestra Mishnah? Que estaba permitido limpiar y retirar los excrementos y deposiciones que pusieron los animales y sacarlos por completo afuera al basural en la víspera del 14 de Nisan. Los excrementos que se encuentran en el patio están permitidos sacarlos la tzedadim y ponerlos de costado, es decir, no habilita a sacarlos hacia afuera, sino como dijo acá, la tzedadim, sí, limpiar, pero colocarlo solamente a un costado, como dijimos, para que quede libre el paso y el lugar para utilizarlo. En cambio, el que se encuentra en el corral de los animales y en el patio, se lo puede sacar por completo hacia afuera al basural. Y obviamente no me confundí en la lectura que acabo de hacer en las palabras de la Gemara, sino Agufa Kashia. Las mismas palabras que están escritas en la Baraitá son incomprensibles. No tenemos aquí una contradicción entre una Mishnah y una Baraitá, o entre 2 Baraitot, sino la misma frase que está escrita es contradictoria. Amarta, acabas de empezar diciéndome que las deposiciones de los animales las ponemos a un costado en el patio. Es decir, el patio está sucio con excrementos, no podemos retirarlo por completo, si nos podemos poner a los costados. Ve a dar tarde, e inmediatamente después dice que las deposiciones que están en el establo, bien, y en el patio, se los puede sacar por completo afuera al basural. Entonces, con respecto al patio tenemos una clara contradicción. En primera instancia solo habilita poner de costado, y en la segunda parte de la Baraitá dice perfectamente que se los puede retirar por completo. ¿Cómo funciona esto? Amar Abaye, dijo Abaye la Kashia, esto no es problema. Cambio Dalet, cambio Julosh el Moed. Siguiendo la misma tónica de interpretación a la primera parte de la Mishnah, en la que hablamos que nos trae 2 leyes distintas con respecto al 14 de Nisan y con respecto a Hol HaMoed.
Entonces aquí también yo voy a decir que tenemos esa misma diferencia. Cuando nosotros dijimos que se puede retirar por completo del patio y sacarla al basural, eso va a ser el 14 de Nisan, que ya como vimos es un día más permitido para realizar trabajos. Y lo que figura en la primera parte, que solamente permitimos colocar de costado, ahí está hablando solamente en Hol HaMoed. Así estudia Valle. Rabá Amar. Rabá por su parte dice, tanto una como otra está hablando todo en Hol HaMoed. Toda la beraitá en la que encontraste la contradicción, en la que has encontrado la contradicción, está hablando toda en Hol HaMoed. Y de todas maneras se puede interpretar Bajika Amar, y así sería lo que estaría diciéndonos. En primera instancia, en Hol HaMoed no se puede retirar los excrementos y ponerlos en el basural, solo hacerlos hacia un costado. Sin embargo, continúa la baraita y dice, pero si el patio terminó siendo como si fuese ya un establo, en el que está todo completamente lleno de excrementos, como suele pasar en el establo, que los caballos llenan todo el piso con sus deposiciones, entonces, ante una situación como esta, está permitido que limpien y retiren hacia afuera para que quede el lugar accesible y se le pueda dar uso al patio en Hol HaMoed. Así es entonces como responde Rabá las palabras de la beraitá. Y por último pasamos a la tercera ley que nos trajo la Mishnah, que está permitido llevar y retirar de la casa del fabricante los objetos o las prendas. Ahora papá, dijo a la papá, Badik Lan Rabá, en una oportunidad nos puso a prueba a nosotros, Rabá nuestro maestro, nos puso a prueba a ver cómo nosotros íbamos a lidiar con la contradicción que él nos iba a presentar. Y nos dijo, Tran, estudiamos en nuestra Mishnah, que está permitido llevar y retirar, como dijimos, prendas y objetos de la casa del fabricante, incluso que no es necesario para la festividad. Es decir, acá no es una habilitación por alguna necesidad, sino está permitido libremente, incluso sin que sea necesario para la festividad. Por menos, si es así, nos planteó una contradicción. No se puede, está escrito en Moed Katán, no se puede retirar objetos y prendas de la casa del fabricante. Y si él tiene miedo que se los puedan llegar a robar y los va a perder por completo, entonces puede ir a retirarlos, pero no traerlos a su casa. Los va a poner en otro lugar cercano que esté protegido, pero no le permitimos que lo traiga hasta su casa. Entonces, claramente se contradice con nuestra Mishnah, que habilitó perfectamente, libremente llevar y retirar, sin incluso tener necesidad. Y nosotros le contestamos a él y dijimos, la calle, esto no es problema. Nuestra Mishnah que permitió, estamos hablando nuevamente el 14 de Nisan, que es un día más permitido. Para el 14 de Nisan no hay restricciones en lo que uno lleva y trae. Y lo que figura allí, que no se puede retirar, y solo si tiene miedo a que se lo vengan a robar, lo puede retirar y colocar en un lugar seguro cercano, eso está hablando en Hol HaMoed, para que la persona no se moleste innecesariamente durante los días del Hol HaMoed. Así le contestamos nosotros, dijo la papá. Y es más, incluso podemos decir que ambas están hablando en Hol HaMoed. Verá que igualmente no sería aquí ningún inconveniente. En una situación estamos hablando que él confía en el fabricante, en el sastre, en el orfebre, en el talabartero, en quien sea que los fabricaba. Él confía de que no lo va a vender hacia otra persona y se lo va a reservar para él. Ahí nosotros le decimos, está prohibido que tú vayas a retirarlo en Hol HaMoed, porque él lo va a proteger
y tú estás tranquilo y confías en Él que te lo va a cuidar. En cambio, la primera, la nuestra, que estaría prohibiendo, está hablando incluso, que estaría permitiendo, perdón, está hablando incluso en Hol HaMoed, y lo que nos permite retirar libremente es porque no confiamos en que Él va a cuidarnos este objeto, esta prenda, y entonces la vamos a perder por completo. Ahí, habilitando a que la podamos ir a retirar. Vea Tania, y tengo una prueba a favor de eso, que de hecho estudiamos. Mevi'im kelim beta human. Está permitido retirar objetos de la casa del fabricante, del profesional, que gon hakad mi beta kadal. Por ejemplo, traer el recipiente, una ánfora, un cántaro del alfarero. Vea kos mi beta zagag, o traer un vaso de vidrio del vidriero. Ahora, estos se permitieron por ser necesarios para la festividad. Podemos ir, retirarlos y traerlos para nuestras viviendas para utilizarlos en la festividad. En cambio, si nosotros queremos ir a retirar lana que mandamos a teñir, u otros objetos que no son necesarios para la festividad, esos no se pueden retirar en Hol HaMoed. Y si el profesional no tiene lo que comer, necesita el dinero por el trabajo realizado, porque no tiene sino con qué comprar alimentos para Hol HaMoed, le permitimos que pague por el trabajo, pero le decimos, no importa, si bien tú has pagado el trabajo, deja la lana teñida en poder del tintorero. No hay ninguna necesidad de que la retires y tengas que molestarte y trabajar cargándola en Hol HaMoed. Déjala en poder del tintorero, pero sí, págale, así él tiene con qué comer. Y si él no confía en que él le va a reservar y cuidar de la lana, tiene miedo que se la venda a un tercero, entonces ahí nosotros le habilitamos a retirarla y que la ponga en la casa más cercana para que esté protegida y que él no la pierda. Entonces, vemos perfectamente que marcamos diferencia si confía en el fabricante que se lo va a cuidar y no se lo va a vender a otra persona o no. Y si él tiene miedo que se lo puedan llegar a robar porque no hay ningún lugar seguro, le permitimos incluso que lo traiga hasta su casa, obviamente de una manera recatada, no visible, para que la gente no aprenda incorrectamente de él, creyendo que está permitido retirar libremente los productos de cualquier fabricante. Pero vemos entonces perfectamente que nos marca diferencia entre si confiaba en el fabricante o no confiaba en el fabricante. Dice la Gemara, esta última respuesta es correcta, pero Tiratz Mevi'im. Con esto, sí has explicado cómo es que se puede retirar de la casa del fabricante por miedo a que se lo roben o que se venga a vender a otra persona. Molijin Kashia. Pero ¿por qué motivo está permitido llevar a lo del Ubar? Eso aparentemente no das una respuesta con tus palabras. De Katane el Mevi'im, de Koshiken, de el Molijim. Ahí está escrito que no se puede retirar. Si no podemos retirar, más aún que no le podemos llevar para que realice y trabaje y lo tenga en Hol HaMoed. Entonces, ¿de qué manera vas a explicar que aquí sí permitimos llevarle y ahí no le permitieron llevar? ¿Acaso en no llevarle hay miedo a que se lo roben? ¿Hay miedo a que se lo venda a otra persona? Al revés, eso queda conmigo en mi poder y no se lo llevo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Ella me ajubartá que de llanera al sino a la fuerza. La respuesta correcta fue la primera que dijimos nosotros, que nuestra Mishnah está hablando del 14 de Nisan, y el 14 de Nisan es todo más permitido y se puede retirar y también llevarlo incluso que yo no tenga ninguna necesidad, ya que el 14 es un día con más permisiones, no es tan severa en sus restricciones. En cambio, lo que prohibió la Baraitá, estamos hablando en Hol HaMoed. Ahí
no podemos llevar nosotros nada a la casa del fabricante, del alfarero, del talabartero, etcétera, ya que es molestarse en Hol HaMoed innecesariamente. Así que llevarle no le podemos llevar. Retirar tampoco permitimos retirar, salvo en el caso en que tengamos miedo que se pueda llegar a robar o desaparecer.